Hay un tema de actualidad, bueno, desde el año 85, cuando se aprobó la ley del aborto, que es curioso, ¿no? Porque el tema del aborto es paradójico, ¿no? O sea, se plantea como un derecho de la mujer. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Y en términos, claro, lógicamente, desde esa perspectiva, no solamente quiero hacer lo que quiero, sino que es que no tolero que alguien se atreva a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva es una opción lógica que acaba pues en esa actitud pues enérgica, violenta, pues del movimiento feminista, ¿no? O sea, no solamente yo quiero hacer lo que quiero, sino que es que lo que no estoy dispuesto a aceptar es que alguien piense sobre lo que yo tengo que pensar. Mira, hay un error, porque el planteamiento no es tanto qué hago yo, cuanto que, a ver, esto que está ahí, ¿es persona o no es persona? El problema no es científico. La ciencia nunca ha dudado que cualquier individuo que tiene cromosomas de una especie es miembro de esa especie. La ciencia jamás ha dudado que un óvulo fecundado de un cerdo es un cerdo. Eso no es un problema. En todas las etapas del proceso biológico, un individuo tiene su propio código genético diferente al de la padre y la madre, desde el momento uno de la concepción. Y la ciencia jamás ha dudado que un capullo y una mariposa sea el mismo y único individuo. La cuestión no es si es hombre o no, sino si todo ser humano es persona o no. Y una segunda cuestión, ¿quién define qué es ser persona? Porque hay dos enfoques. Uno, decir que somos personas porque es algo propio de la naturaleza, o bien somos personas porque lo decide la sociedad. Son dos perspectivas que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? Porque vamos a ver, si el feto en el vientre de una mujer, por muy vientre que sea suyo, si es persona, no hay ninguna razón que legitime la muerte de ese inocente. Y si no es persona, pues entonces no hay nada que discutir. Pero claro, entonces el planteamiento lo llevaríamos a, ¿somos nosotros los que decidimos quién es persona? Vayamos a un ejemplo. Los romanos fueron los que inventaron esta protección de la persona. Claro, para los romanos persona no era sinónimo de ser humano. Los romanos distinguían dentro de los seres humanos los que eran ciudadanos, cives, y los que no lo eran. Los que eran cives tenían todos los derechos, y los que no lo eran pues no tenían derechos. Por eso decían que hay tres tipos de utensilios: los que ni hablan ni sienten, utensilios que sienten pero no hablan, y utensilios que hablan y sienten. Los primeros, los que ni hablan ni sienten, esos son los muebles. Bueno, utensilios que no hablan pero sienten, los animales. Y utensilios que hablan y sienten, pues serían los esclavos. Humanos, pero no personas. Yo con mi esclavo puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque como no es persona, había un romano que cogía para dar de comer a los peces, como los sobraban esclavos, pues los cortaba en trocitos y les daba de comer a los peces, ¿no? Para un romano el concepto de persona es algo creado por la sociedad. Y esta es la cuestión que está indiscutible. El cristianismo, cuando entra en Roma, cuando empieza a extenderse primero por clases humildes, cambia este concepto. De hecho, los romanos practicaban el infanticidio. Consideraban que era de pueblos bárbaros acoger a un bebé no deseado. O sea, para ellos no se da el problema del aborto, porque eso es una operación complicada. Un romano que no deseaba un hijo lo que hacía era dejar de nacer y luego lo desechaba, ¿no? Ellos consideraban legítimo el infanticidio. Más aún, las leyes romanas consideraban la ciudadanía romana aquel individuo, aquel humano al que el padre le acogía, el padre de familia, claro. No era la mujer, era el varón. Cuando una romana daba luz, el pater familiae, el padre de familia, entraba y al bebé se le ponía una palancana en el suelo. Entonces, si el padre quería aceptar a ese hijo como deseado, lo cogía en brazos. En ese gesto le otorgaba la ciudadanía. A partir de ese momento tenía todos los derechos, le protegían, porque era cives romano. Pero si el padre no lo quería, lo podían dejar en exposición, en la puerta de la calle por si alguien lo quería coger, o tirarlo a la alcantarilla. Se cuenta que en una época de crisis las alcantarillas romanas, por cierto, eran grandes, se atascaron con los fetos o los bebés recién nacidos.
Es decir, el infanticidio en la sociedad romana era una cosa normal. Hace unos pocos años, creo que era en Londres, llegó allí el Imperio Romano, se encontraron pues, unas excavaciones de una casa llena de enterramientos de bebés recién nacidos. Y luego, bueno, pues se supo que era un prostíbulo en el cual, claro, una mujer prostituta que se queda embarazada, claro, que ya había que desecharlo. Entonces el romano consideraba que pues, eso era una cosa estupenda, ¿no? Un niño no deseado. Es de pueblos bárbaros, pensaban ellos, criar a un niño no deseado. Bueno, esto lo cambió el cristianismo. El cristianismo veía la dignidad de la persona en el ser humano. El hecho de que tú eres humano, eso te da una dignidad que además la considera en términos teológicos como sagrada, eres hijo de Dios, ¿no? Y por eso los cristianos empezaron a hacer cosas que a los romanos no entendían, que era coger niños abandonados, porque tenían dignidad, ¿no? La cuestión es, ¿este niño es persona por sí mismo o porque se lo ha concedido la sociedad? Bien, hoy en día la sociedad está en esta fase. Es la comunidad la que decide quién es persona. Esto es lo que permite una ley del aborto. La sociedad decide cuándo y cómo es persona. Igual que Hitler decidía cuándo y cómo es persona. El judío no era persona, no era sujeto de derechos, ¿no? Pero en la sociedad actual el tema del aborto se plantea en esos términos. Un niño a partir de tal semana no es persona, o sea, antes de tal semana no es persona. Claro, el problema está en que estamos definiendo nosotros quién es persona y con qué condiciones. Para un punto de vista cristiano, la realidad es la que es, no la que yo deseo. Y una persona es persona, un ser humano es persona por hecho de ser humano. Por lo tanto, es propio de la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, yo no decido quién es persona. Porque según esa regla de 3, y de hecho hay gente que lo plantea, se podría empezar a plantear como opción el infanticidio. Al fin y al cabo es un ser humano sin conciencia, sin voluntad, sin inteligencia. ¿Por qué debe tener derecho a vivir? A mí me hace mucha gracia cuando en la televisión ponen como una noticia provocadora, escandalosa, pues una madre abandona a su hijo en un contenedor. Mala madre es. Yo no veo mucha diferencia entre abandonarle después del parto a matarle antes del parto. Es una cuestión cronológica. Es verdad que hay más inmadurez, sí, pero la condición de persona no depende del estado de madurez. Un anciano también, cuando chochea, deja de tener la conciencia de persona, la calidad de persona. Una persona, cuando tiene una locura, una psicosis, ya no es persona. Cualquiera de nosotros, cuando duerme, ya no es persona. Es decir, es un tema problemático que, como se puede ver, no es una cuestión científica. La ciencia lo tiene claro. Un ser humano es ser humano desde que el óvulo fecundado. Y es ser humano hasta que muere. La cuestión filosófica es si la persona es un invento del hombre o es algo propio. Obviamente es una respuesta filosófica, pero la filosofía tiene que partir de la realidad. Y claro, en este sentido hay dos visiones de entender el mundo. Una visión que considera que las cosas son lo que son, me gusten a mí o no. Y la otra visión es yo soy creador de las cosas, ¿no? Que es la visión del hombre moderno, desde la Ilustración, que tuvo muchos aciertos, tuvo también sus errores. La Ilustración es un proceso histórico por el cual el hombre cortó su vinculación con algo más grande. Tanto el mundo antiguo, con el concepto de naturaleza por encima de todo, no de Dios, sino de naturaleza, como la Edad Media, con el concepto de Dios por encima de todo. Es decir, el hombre que tenía una tensión hacia algo más grande, esa visión entra en crisis en el Renacimiento, y cuando comienza la Edad Moderna se rompe esa vinculación y el hombre se pone como centro de la realidad. Yo valgo por mí mismo, ya no tengo una dependencia con otra cosa. Por lo tanto, yo soy creador de la moral, yo soy el que decide. Bien, eso es una reacción si quieren, pues de impotencia infantil, ¿no? Ante la inseguridad yo me constituyo en autoridad. Y por eso se cambia la imagen de Notre Dame de París por la imagen de la diosa razón, porque es la forma en la que el hombre se siente absoluto. Bien, el ideal de la Ilustración, el ideal de la modernidad, fracasa cuando llegan las dos guerras mundiales. El hombre no llega a ser Dios, sino llega a ser el demonio y el infierno peor que se pueda imaginar por culpa del propio ser humano. Los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial son una mostración palpable de lo que es capaz el hombre cuando se le abandona a su propia decisión. El hombre no actúa bien por el hecho solo de decidir.
Por eso veo cuestionable este principio de que una persona es persona solo cuando lo decida otra persona. Esto es cuestionable, porque es hacerse al hombre con una autoridad infinita, y el hombre no es infinito. Yo no me he dado la existencia y yo no me voy a dar la eternidad. Y hasta que yo no asumo mi limitación y que yo estoy abierto para algo más grande, yo no soy capaz de vivir la realidad en todos sus factores. Por lo tanto, pretender que sea yo el que define quién es persona es un endiosamiento. Y la propia angustia, el caso del aborto, la angustia de una mujer ante la situación dramática que está viviendo, que esto es el segundo problema que no se puede olvidar, o sea, que no es cuestión de ser pro vida y a costa de la mujer, no, o sea, es que aquí está en juego la vida de un niño, por supuesto, pero está en juego el sufrimiento tremendo de una mujer, y no se puede ignorar ninguna de las dos dimensiones, porque no sería ver todos los factores de la realidad. Ahora bien, el sufrimiento de la mujer no se arregla añadiéndole un drama a su problema. De hecho, buena parte de las mujeres que abortan luego tienen lo que se llama el síndrome post-aborto, con consecuencias psicológicas tremendas. Algunas no, incluso han tenido varios abortos y no tienen ese síndrome post-aborto, pero muchas de ellas sí. Ahora, la cuestión es que un problema no se soluciona creando otro problema. Se soluciona cuando la sociedad es capaz de definir leyes que apoyen a la mujer, que ayuden a estas mujeres, porque la mayoría de ellas no desearía el aborto si no se vieran solas. Y de ahí la importancia que tiene tantas asociaciones que están ayudando a mujeres en esta situación difícil, porque en definitiva de lo que hay que ocuparse es de esas personas, ¿no? Esta mujer y también el niño que, como ya he dicho antes, es persona no porque nosotros lo decidamos, sino porque él es un ser humano.